Bueno, hola, soy Angélica, periodista, coach de mujeres, especialista en rehabilitación emocional y tarotista, experta en atraer lo que deseas. Hoy en nuestro podcast vamos a hablar sobre las 5 emociones que debes gestionar si quieres manifestar tu mejor versión. Lo que los seres humanos llamamos dolor, que mal gestionado se convierte en sufrimiento, no es más que la contracción de nuestro nivel de conciencia. Ese dolor o esa contracción precede la expansión de nuestra conciencia, que en sí es lo que quiere o lo que busca la fuente, la divinidad, Dios, o la conciencia plena, que seamos plenamente conscientes. Por eso es muy importante trascender, gestionar adecuadamente las contracciones que nos trae la vida, porque cada dolor o contracción precede una expansión, precede un regalo. Así que evadir las emociones o las contracciones o reprimirlas, lo único que logra es el estancamiento o incluso el retroceso de lo que la fuente, divinidad, Dios quiere para nosotros. O si lo queremos llamar de alguna manera, lo que deseamos se estanca o retrocedemos en contravía de lo que estamos buscando. El gran rebote, vamos a ponernos acá un poquito cuánticos, el gran rebote es una teoría o modelo científico relacionado con la formación del universo conocido. Este modelo cíclico del universo oscilante o interpretación del Big Bang proporciona un poco esta teoría de que el universo se creó a partir de un Big Bang, de una expansión que estaba precedida por un universo anterior. Este universo anterior era el Big Crunch, es decir, veníamos de un universo contraído, que al expandirse, pues estamos acá y estamos en el proceso de expansión. Si esto no termina de resonar con lo que quiero comunicar, me voy a poner hermética, que me encanta, además porque las leyes herméticas registradas en el Kybalión, pues realmente he logrado comprobarlas en mi propia experiencia y por eso soy tan pro ley hermética. Hay una ley hermética que es la ley del ritmo, que dice que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda. Por eso la proporción de la contracción avisa la proporción de la expansión. Por eso, si actualmente usted está pasando por un momento de demasiada tristeza, contracción, digámosle, tristeza, miedo, ansiedad, depresión, bajas vibraciones, ¿sí? Lo único que está avisando es el poder de expansión o la magnitud de la expansión a la que puede llegar o experimentar. Encontré una poesía muy hermosa de una chica que se llama Andrea Carrillo Lozada y dice de la siguiente manera: expansión y contracción de la galaxia, latido del corazón en su diástole y su sístole, danza, cortejo inmortal de electrones, Big Bang, vacío, silencio y palabra, yin yang, muerte y vida, espiral eterna que se mueve para mirarse, para recordar que su dualidad en la rueda de la vida, el amor inacabable del día y la noche, dos que forman uno. En ese tránsito circular de vivir experimentamos la noche como la hondura de un misterio que se cuela hasta los huesos, en donde calla cada palabra y abraza el abismo donde el silencio gesta, como un útero el milagro de la vida. Silencio, vacío, abismo que guardan la fertilidad de la negra tierra que rodea la semilla, para que se abra al encuentro de la luz, del sol que llama a sus hijos y los deja ser cual Padre bondadoso. Misterio profundo de la vida, como humanos, nos lleva a experimentar la noche oscura del alma para abrirnos al resplandor de la mañana, como una flor que se desnuda y entrega su belleza al río de la existencia. ¿Por qué me gustó tanto esta poesía o este escrito de esta chica? Porque esa es la vida. Coexistir con el día, con la noche, coexistir con esta noche oscura del alma y con el resplandor de una mañana. Para los que se encuentran en una noche oscura, quiero decirles que los momentos de contracción en la vida son importantes saberlos trascender, trasegar y aprender de ellos.
Sin estos momentos de contracción no podemos aspirar a ser lo que realmente queremos ser. Personalmente me gusta hablar de que las mujeres, y también algunos hombres, pero digamos que las mujeres que trabajamos en el ámbito del crecimiento personal somos parteras cuánticas. De alguna manera estamos acompañando a otras mujeres o a otras personas en estos procesos de expansión. ¿Sí? Los estamos acompañando, las estamos acompañando en traer a la luz esta mejor versión de las personas que confían en nosotros. Pero también nosotras, como parteras cuánticas que digo yo, hemos tenido nuestros propios dolores de parto. Somos mujeres que empatizamos con las contracciones de otras mujeres porque las hemos padecido en carne propia. No estoy de acuerdo con el espiritualismo tóxico ni con el positivismo tóxico que está a favor de reprimir las emociones negativas o que está a favor de que vibrar bajo es lo peor de lo peor. Es importante que si vamos a seguir a alguien, que si alguien va a ser mi mentora, mi mentor, podamos sentir autenticidad y empatía con la persona. Hay que dudar mucho de los que se venden auténticamente felices y que pareciera que no sufrieran, porque esto no es real. La vida real de las personas que acompañamos a otras personas es que también tenemos contracciones y son precisamente esas contracciones o experiencias las que nos sirven para poder acompañar. Porque a la final no es decirles qué tienen que hacer, es decirles qué hemos hecho que nos ha ayudado a traer a la luz mejores versiones o versiones con mayor expansión de nosotros mismos o de nosotras mismas. Así que bueno, en este podcast básicamente ya voy a hablarles de las 5 emociones y cómo gestionarlas, pero básicamente lo que quiero es dejar como sembrado la intención de que no podemos evadir las emociones de baja vibración. Tenemos que aprender a coexistir con ellas y tenemos que aprender a trascenderlas de la mejor manera. El mejor ejemplo, la mejor analogía que puedo traer a este podcast es cuando tuve a mi hijo mayor. Una persona muy espiritual, una mujer muy espiritual, cuando yo me estaba preparando para el parto, me enseñó a respirar. Me dijo, si usted quiere no sufrir cuando tenga a su hijo, aprenda a respirar. Aprender a respirar le va a ayudar a trascender el dolor. Cada vez que llegue una contracción, respírela. Sépala manejar, gestione el dolor. De hecho, yo a mis hijos, a los 2, fueron partos súper hermosos. De verdad que fueron partos muy rápidos. El más largo fue el de mi primer hijo, tal vez por ser mi primer hijo. Y yo recuerdo que cada vez que llegaba una contracción, lo que yo hacía era respirarla y como que la disfrutaba porque sabía que cada contracción me tenía más cerca de mi bebé. ¿Qué sucedió? Las últimas contracciones empecé a entrar como en ansiedad. Las últimas contracciones para los hombres o para las mujeres que no han tenido partos de manera natural son las más dolorosas, ¿sí? Porque son las que estamos prácticamente a portas de traer al bebé al mundo. ¿Qué sucedieron en las últimas contracciones? Que yo empecé a hacer la fuerza, pero entonces la fuerza hay que hacerla en el vientre, ¿sí? Cuando llega la contracción, la fuerza hay que hacerla en el vientre, y yo la hice, toda la fuerza la hacía como en el pecho, como en la garganta. Pues como estaba gestionando mal la fuerza, estaba haciendo la fuerza de la contracción donde no debía, pues todos los vasitos sanguíneos de mi cuello, de mi cara, pues colapsaron. De hecho, la enfermera me decía, su hijo ya hizo todo para venir, ahora le toca a usted. Y yo no estaba, se me olvidó en ese momento la teoría de trascender el dolor. Yo solamente podía sentir esas contracciones tan fuertes, me sentía como imposibilitada para gestionarla. Y en un momento dije, no, me calmé. Llegó un momento como de claridad mental, de acordarme lo que me había dicho esta mujer, de cómo trascender el dolor. Respiré y las últimas 2 contracciones hice la fuerza en el vientre, aproveché la contracción y mi hijo nació. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo? Que si sabemos manejar y gestionar el dolor, la fuerza expansiva de la contracción nos va a ayudar a atraer esa mejor versión de nosotras mismas o eso que nosotros queremos manifestar. Para los que me siguen por los temas cuánticos. Vamos entonces, sembrada esta intención para que no evadan el dolor, para que no evadan estas emociones, a ir entonces con estas 5 emociones que tenemos que aprender a gestionar. Una de las emociones que tenemos que aprender a gestionar es la ira. La ira o el enojo es una reacción emocional
que se produce en los seres humanos cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses que podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra manera. La ira viene en los seres humanos como reacción a lo que está sucediendo afuera que no deseamos en nuestra vida, que no queremos. Por lo general atribuimos la responsabilidad de eso que no queremos a factores externos o a personas. ¿Qué es lo más fácil para gestionar la ira? Hacerme responsable. Porque si yo dejo en manos ajenas la responsabilidad de tener o no tener ira, lo más seguro es que voy a justificar mis reacciones a la ira. Entonces, si yo saco un arma y disparo a una persona porque tenía ira, voy a justificar que porque esa persona no se comportó como yo quería, yo disparé. Es un ejemplo extremo para decirles que lo que yo tengo que hacer o lo que a mí me corresponde hacer es gestionar esa ira de lo que no quiero, hacerme responsable de ella y buscar la reacción más favorable para la unidad. Aprender a gestionar la ira es muy importante a la hora de comunicarnos asertivamente en las relaciones. Para las chicas que me siguen, también para el tema de las relaciones. Así que pilas acá con ser conscientes de cómo trascender la ira. La ira es simplemente el síntoma de que está sucediendo algo que no quiero. Hagámonos responsables de por qué me coloqué o por qué estoy en esta situación y gestionémoslo de manera adecuada. Siguiente emoción, el miedo. Definitivamente, si queremos una mayor expansión como seres humanos, tenemos que aprender a gestionar el miedo. ¿Y qué es el sentimiento de miedo? Pues llamamos miedo a un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real o supuesta, pilas acá, presente, futura o incluso del pasado. Entonces, ¿qué es el miedo? Es un sistema de alarma que tiene nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real o supuesta, pilas acá, presente, futura o incluso del pasado. Se activa nuestro sistema de alarma del miedo cuando creemos que estamos corriendo peligro. Pero pilas acá, hay miedo positivo, ¿sí? O miedo que facilita y hay miedo limitante. ¿Cómo funciona el miedo que facilita? El miedo que facilita es un miedo que me pone en modo supervivencia, que me hace protegerme de las cosas que realmente me están haciendo daño. Por ejemplo, me tiene que dar miedo cruzar una calle sin mirarla, porque puede pasar un vehículo y me puede arrollar. ¿Cuál es el miedo limitante? El miedo limitante es cuando queremos salir de zonas de confort, por ejemplo, ¿sí? Me quiero postular a un empleo en el que sé que voy a ganar 10 veces más de lo que estoy ganando. Me postulo, posiblemente voy pasando filtros, pero a la altura del cuarto o quinto filtro me entra el miedo de pensar que no voy a ser capaz de cumplir con las expectativas de ese puesto y me retiro. Como por poner un ejemplo, ¿sí? Pero miedos facilitantes o miedos limitantes, pues ejemplos de eso hay mucho. ¿Qué es lo importante? A la hora de gestionar el miedo, es importante identificar si la reacción que voy a tener al miedo me acerca o me aleja de lo que yo realmente quiero en esta vida. Y lo importante, especialmente para los miedos limitantes, es poder atreverme a hacer las cosas a pesar de sentir miedo. A la hora de emprender, a la hora de cambiar, a la hora de comportarme diferente. Es importante aprender a actuar con respecto a los miedos limitantes con miedo, pero aún así hacerlo, atreverme, salir de mis zonas de confort, porque el miedo lo que quiere es que me quede limitada a lo que ya conozco. Me dirijo en este momento, por ejemplo, a las mujeres que tienen mucho miedo de dejar sus relaciones de pareja, inconformes, insatisfechas, porque creen que afuera de esa relación no hay nada mejor. Y yo las invito a que se cuestionen si de verdad ese miedo limitante de perder lo que ya conocen las va a ayudar y les va a facilitar traer mejores versiones de ustedes mismas en sus relaciones. Pongo ese ejemplo porque es la línea de fuego con lo que me enfrento todos los días, así que salir de mis zonas de confort definitivamente trae expansión. Una de las emociones que tenemos que aprender a gestionar es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad?
Es una reacción emocional que surge ante las situaciones de alarma o situaciones ambiguas o de resultado incierto y nos prepara para actuar ante ellas. Es muy importante aprender a gestionar la ansiedad, no para quedarnos en ella. No hay que rumiar en la ansiedad. ¿Qué cosas me generan ansiedad? La incertidumbre de no poder alcanzar lo que quiero o de pensar que voy a perder lo que ya tengo. Eso me genera demasiada ansiedad. Las emociones son reacciones a estímulos externos y que precisamente nos hacen reaccionar para que tomemos las mejores decisiones para nuestra supervivencia. Si quiero tomar una buena decisión con respecto a la ansiedad, ya sabemos que la ansiedad nos prepara para lo incierto. No reaccionamos a la ansiedad con más ansiedad. Reaccionamos a la ansiedad con claridad mental, optimizando nuestros recursos a través de la claridad mental, utilizando nuestros recursos en cuanto a raciocinio, objetividad, cuáles son mis mejores opciones y de ahí sí tomar decisiones ante la ansiedad. ¿Qué nos sirve o qué pensamiento nos sirve mucho para obtener claridad mental cuando estamos ansiosos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ese pensamiento, digamos que no es un pensamiento en el que esté a favor la ley de la atracción, la ley de la asunción y como que toda esta línea cuántica, porque nos dicen, no, usted no puede pensar en lo peor que puede pasar, porque si no, el resultado cuántico no se le va a dar, y entonces esto es, y por eso les digo que dejemos un poquitico de lado a veces este positivismo tóxico, porque es que a veces colocarnos en el escenario más realista nos puede dar mejores vibraciones. En el caso de la ansiedad, cuando estoy muy ansiosa o muy ansioso, puedo pensar esto me puede dar mejor claridad. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Tal cosa, ¿eso atenta contra mi vida? En la mayoría de las ocasiones no. En la mayoría de las ocasiones no. Adquiero claridad mental y desde la claridad mental puedo tomar mejores decisiones. Si logramos identificar rápidamente la ansiedad, lograr un pensamiento que me dé claridad mental y desde la claridad mental anticiparme un poco a lo que pueda pasar, pero a ese escenario óptimo de lo que puede llegar a pasar o darme cuenta de que eso que puede llegar a pasar, que es incierto, no va a atentar contra mi vida, no va a atentar contra mi supervivencia, vamos a lograr gestionar mucho mejor esa ansiedad. Siguiente emoción que tenemos que gestionar. La tristeza. La tristeza es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas, pilas acá con las expectativas y con idealizar. Cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas, llega la emoción de la tristeza para un solo sentido, y es ayudarnos a gestionar la frustración. Ese es el sentido de la tristeza, no que la convirtamos en un estado de ánimo como la depresión, sino que nos ayude para gestionar la frustración. Cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres, llega la tristeza precisamente para que podamos tener esa resiliencia de, a pesar de que no salgan las cosas como queremos, podamos seguir viviendo. Eso es lo que le queremos. Eso es lo que quiere el cerebro, que podamos gestionar la frustración de la pérdida para que nos digamos, esto no va a atentar contra mi supervivencia. Digamos que en términos teóricos es fácil gestionar este tipo de emociones, así como lo estoy diciendo, pero a la hora de la práctica tenemos que entender cuáles son los propósitos de las emociones, que no es quedarnos en ellas, sino es salir de ellas para estar en mejores estados. Este estado emocional de la tristeza es muy común en procesos de duelo. ¿Qué es un duelo? Es aprender a vivir la vida y rehacer mi vida sin la presencia de algo o de alguien que amaba mucho o que me gustaba mucho. Se le hacen duelo, por ejemplo, también al momento de dejar ciertas adicciones. Hacerle duelo al alcohol, en el caso de los alcohólicos, hacerle duelo a la droga predilecta, en el caso de los drogadictos, hacerle duelo a una persona que falleció o hacerle duelo, por ejemplo, a una ruptura amorosa. Hay muchas clases de duelos y digamos que la característica o la emoción predominante de los duelos es la tristeza. Entonces, emociones paralelas a la tristeza, como la melancolía o la nostalgia, de hecho ayuda a drenar el dolor. Por eso es muy importante regalarnos espacios en donde podamos gestionar la tristeza. ¿Cómo estoy gestionando mi tristeza o cómo estoy gestionando el dolor? Muchas veces las mejores poesías, las mejores pinturas se han hecho en estos estados, ¿sí? No es solamente, lo general es gestionarla a través del llanto, pero ¿por qué no gestionarla también de otras maneras? Así que bueno, para las que me están escuchando, que están en estos procesos de duelo, ruptura amorosa, saltos cuánticos, ya saben que es importante dejar drenar
ese dolor, drenar esa tristeza, drenar esa frustración, saber gestionar la tristeza. Es importante aprender a escuchar la tristeza en el cuerpo para darle gestión adecuada y que no se me vaya a convertir en una depresión. Hay varias emociones de baja vibración o que traen contracción, ¿sí? Pero solamente escogí estas 5. La última es desprecio. Vamos a ver qué es el desprecio. El desprecio es una intensa sensación de falta de respeto o reconocimiento de mi exterior, de una persona o de un entorno. La persona despreciada es considerada indigna. El desprecio puede estar relacionado con sentimientos de indignación y amargura. Entonces, ¿qué sucede con esta emoción de desprecio? Nos estamos sintiendo rechazados, nos estamos sintiendo, nos consideramos en ese momento indignos. La sensación de indignación es demasiado alta. ¿Y qué es sentirnos indignos? Es sentirnos no merecedores del reconocimiento y el respeto de otro o de otros. Esa sensación es muy importante aprender a gestionarla, porque en las relaciones es clave sentirme digno, es clave sentir y saber y precisarme digna de respeto, pero muchas veces nos exponemos a este tipo de indignaciones, ¿sí? A voluntad. Si yo sé que cierto grupo o una persona me está haciendo sentir indigna, lo que yo tengo que hacer en amor propio es retirarme de esa indignación, no volver a permitir que se me haga sentir de esa manera. Si yo me estoy sintiendo despreciado, si yo me estoy sintiendo indigno, si yo me estoy sintiendo irrespetado, poco reconocido por un grupo de personas o por una persona, lo básico, lo primero, lo coherente, lo lógico que tengo que hacer es no exponerme a ese tipo de trato. Tengo que retirarme y gestionar esta emoción de manera adecuada. No es hacerme la víctima, entrar en las arenas movedizas de la autoconmiseración, del victimismo, porque pues esto solamente va a traer más victimismo. Simplemente me hago responsable de lo que permití en este tipo de vínculo, me retiro y recupero mi dignidad. Es así de sencillo para poder gestionar esta emoción. No necesitamos que alguien nos rechace muchas veces para poder recuperar nuestro sentimiento de dignidad. Con la primera vez que un grupo de personas o una persona nos falte el respeto, es importante retirarse, pero sin negociar. Es decir, apenas me sienta irrespetado o poco reconocido por un grupo de personas o una persona con la que tengo vínculo, es importante retirarme de manera tajante y radical si realmente tengo amor propio y dignidad. Concluyendo, las 5 emociones que debemos gestionar si queremos acceder a una mayor expansión de conciencia, si queremos acceder a una mayor expansión en nuestra mejor versión, son ira, miedo, ansiedad, tristeza y desprecio. Seguramente hay más, pero me pareció clave hablar de estas 5 emociones y de cómo gestionarlas. Si ustedes quieren saber más de cómo gestionar nuestro cuerpo emocional, por favor síganme en todas mis redes sociales como @AngelicaPeriodista. Tenemos nuestro cafecito time todos los jueves de rehabilitación emocional, jueves de cafecito time, las mujeres que pertenecen al grupo de rehabilitación emocional. Si ustedes quieren pertenecer al grupo de rehabilitación emocional, me escriben para poderles contar de mi método de rehabilitación emocional, sobre los talleres, sobre las sesiones de mentoring, acompañamiento. Así que bueno, las espero. Pero viene una actividad muy bonita de renacimiento con el que vamos a terminar el año. Es un ritual de renacimiento colectivo que vamos a hacer, así que bueno, tienen que estar muy pendientes porque les voy a contar de la fecha, del costo y de todo lo que hay que hacer, todo lo que tenemos que tener listo para este ritual de renacimiento. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo y un besito para todos.